este podcast que ya está habitual y que ya yo sé que muchos de ustedes se están haciendo adictos por toda la información que entrega junto al grupo defensa.cl. Hoy estoy con un tremendo abogado, mi querido Rodrigo Valdivia, especialista en derecho laboral. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a conversar con nosotros. Gracias a ti, Carmen Gloria, por la invitación. Qué bueno estar nuevamente en este Legal Cast. Así que feliz de que podamos ver estos temas que a veces no son tan entretenidos, pero sí son muy importantes. Pero son interesantes. Sí. ¿Sabes qué? Yo contaba en otro capítulo anterior que tuvimos contigo que a mí nunca me gustó mucho el derecho laboral y mi profesor trataba de convencerme y yo no me cargaba. Y hoy en día en la práctica me dedico a otra cosa, al derecho de familia, pero uno se toca con consultas laborales a cada rato. Porque finalmente el porcentaje de la población que tiene alguna vinculación laboral es amplísimo. Entonces, es esencial que para uno estar bien preparado para defender sus derechos, tanto cuando le toca ser empleador como cuando le toca ser trabajador dependiente. La única forma de una buena relación, una sana relación, es conocer bien la información. Y como tú muy bien dices, porque uno podría pensar que el derecho laboral solamente le importa a quien es trabajador, pero no, a mí como empleador, si fuese, también me interesa saber, porque voy a tener trabajadores y tengo que tener conocimiento de cómo poder reaccionar o cuáles son los derechos que ellos tienen y los que yo tengo también. Acá no solamente son derechos para un lado, sino que se regula de manera completa la relación de ambas partes. Imagínate hoy día con la cantidad de pymes que hay en Chile, dicen que Chile es un país emprendedor, un país pujante, y si siguen creciendo, más empleados van a tener, y es muy importante que no vaya a embarrarla, no vaya a quedar ninguna escoba. Un día puedo estar a un lado y otro día puedo estar en el otro lado, y en ambos casos voy a necesitar tener conocimientos, tener información y saber de temas laborales que son, la verdad, transversales. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante ingrato, porque a todos nos ha pasado alguna vez y a uno, por supuesto que en ese minuto se conjugan un montón de cosas. Por un lado está la pena, la preocupación, la angustia, la rabia, a veces el enojo, pero es un minuto donde la cabeza debe estar fría y uno debe tomar buenas decisiones, que es cuando te entregan el finiquito. Te dicen, se acabó esta relación laboral, un gusto haberlo conocido, don Rodrigo, fírmeme aquí. Vamos a hablar de eso porque ese tema es sumamente importante, porque yo te digo, cuando a uno le pasa eso, está el golpe de la noticia, porque generalmente no te avisan con mucho tiempo, ni nada así a presagiar, como diría Carlos Pinto. También está la rabia, entonces, pero hay un montón de cosas que uno tiene que fijarse, que uno tiene que preocuparse en ese minuto, antes de firmar. Es obviamente un momento muy ingrato. Todo el proceso de despido, que parte con el aviso, la carta de aviso, que a veces se da con tiempo, en otros casos no, y que culmina con este documento que se llama el finiquito, que es el que viene a poner la lápida a esa relación laboral que hubo en algún momento y donde ahí ya queda absolutamente cerrado, entre comillas, el tema. Ya vamos a explicar por qué podría no quedar cerrado en ese momento. ¿Ya? Pero sí, obviamente desde el punto de vista psicológico, familiar, y acá se junta con muchas otras unidades, porque en el derecho, como en la vida, las cosas están entrelazadas. O sea, un despido me puede llevar a tener deuda, una deuda me puede llevar a tener problemas familiares. Una crisis familiar crisis familiar que podría incluso terminar en un divorcio, en alguna otra situación. Entonces va todo un poco mancomunado, y eso, bueno, es importante saber afrontarlo desde la parte psicológica y por supuesto desde la parte legal. Así que el finiquito, ya explicaremos cuáles son los alcances, qué cosas son importantes. Desde ya te hago presente, Carmen Gloria, que esto, quizás algún político nos escuche por ahí, el finiquito es una cosa que yo, a lo menos su poder de cerrar las cosas para el trabajador lo eliminaría de plano, porque no sirve absolutamente para nada para el trabajador. El finiquito no le presenta ningún beneficio al trabajador. Es un documento que está pensado y hecho para el empleador. Para resguardar el empleador. Partamos entonces del inicio. El finiquito que te dices tú es el acto final de esta relación laboral. El último punto, la lápida. Me gustó la lápida. La lápida de la relación laboral. El finiquito va a existir tanto si el empleador como el trabajador quieren ponerle término a contrato de trabajo, o indistintamente quien lo decida, o solo si lo decide uno de ellos dos. En los únicos casos donde no encontramos un finiquito es en los casos de autodespido, que ya lo hemos conversado en otra oportunidad. En todas las demás situaciones, salvo contadas excepciones, el finiquito debería existir. Por ejemplo, si yo renuncio, tengo que firmar un finiquito. Si me despiden por la causal que sea, tengo que firmar un finiquito. Si llego a un mutuo acuerdo, también firmo un finiquito. Cuando no,
aquellas relaciones laborales que han durado menos de un mes. No necesariamente que no exista finiquito, pero no es obligatorio. Ya. ¿Ya? O sea, yo podría no firmar el finiquito y no voy a tener ningún problema. Como esto beneficia al empleador más bien, como lo dijiste hace un rato, en relaciones cortas igual sería recomendable o aconsejable para evitar confusiones o evitar debates sobre algún tema. Sí, y normalmente por una cuestión que es de orden práctico, los trabajadores muchas veces, y esto no es una cuestión que esté regulado legalmente, pero que sí en la práctica se da, les piden el finiquito del contrato anterior para un trabajo nuevo. Claro, demostrar Entonces, que hubo una relación y seria. eso es un poquito perverso porque al final me obliga a firmar un finiquito. Yo puedo no estar de acuerdo, pero como me lo van a pedir en otro trabajo, bueno, tengo que firmarlo porque si no, no voy a poder encontrar otro empleo. Claro, Entonces, puede haber prejuicio, este señor conflictivo, no ha firmado. y también ahí me van a dar la causal y cuál es la causal. Y en los casos de autodespido pasa lo mismo porque, chuta, si yo estoy postulando un nuevo trabajo, ¿no? Y usted, ¿cómo se fue el trabajo anterior? No, hizo un autodespido. Fregado este caballero, Chuta, no. complicado este caballero. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso que no es una cuestión que a la larga sea muy recomendable en los tiempos actuales, pero existe y obviamente mientras Ya. no se cambie, tenemos que saber cómo funcionar Tenemos frente a la un finiquito. procedencia, entonces, que puede ser de cualquiera de las dos partes, salvo, y es requerido cuando se pone término el contrato, salvo en el autodespido y en casos puntuales. ¿En qué consiste el finiquito? ¿Cuánto tiempo hay desde que recibo la carta para que me manden el finiquito o desde que yo renuncié para que firmemos el finiquito? A ver, hay un plazo legal que es de 10 días hábiles que se cuenta desde que se termina la relación laboral y en esos 10 días la ley dice que el empleador tiene que poner el finiquito a disposición del trabajador y con ello el consecuente pago del finiquito. Esos 10 días tienen una sanción, que es una sanción que el juez, mediante una demanda, podría aplicar un recargo sobre ciertos conceptos, no sobre todos. ¿Ya? Por lo tanto, igual es importante saber si en mi caso esos conceptos se están pagando y ahí yo sí podría demandar porque no me paguen dentro del plazo legal de los 10 días. Uh-huh. Hay otros casos en que no. Así que lo primero, si yo ya veo que me despidieron y ha pasado un mes y todavía no me hacen firmar el finiquito, pero más grave aún, no me han pagado lo que corresponde, están fuera de plazo y ya tengo que empezar a gestionar ya sea un reclamo a la inspección del trabajo o directamente una demanda. ¿Ese finiquito siempre debe ser firmado ante notario? No, no necesariamente ante notario, pero sí ante un ministro de fe. ¿Quiénes hacen de ministro de fe para estos efectos? El notario, el inspector del trabajo y el presidente de un sindicato, en el caso que yo esté, sea parte de un sindicato. También podría ser... Problemas habituales. A veces pasa que las personas quieren desvincular a otras, se le avisa, se produce un desacuerdo, la otra persona no quiere firmar el finiquito porque no está de acuerdo, porque no aparece o porque es un trabajador que no volvió a su lugar de trabajo. He escuchado, mándalo a la inspección del trabajo, mándalo por carta certificada. ¿Cuál es el paso correcto? ¿Qué debo hacer si el trabajador o el empleador no concurren a firmar? La verdad es que no hay una sanción por el hecho de la firma. Lo que se sanciona es el no poner a disposición para el empleador o el directamente no pagar los conceptos. Si un trabajador no firma un finiquito, no hay ninguna sanción. Ya. No pasa nada. Así que a nadie que le digan, no, es que usted tiene que obligatoriamente firmar porque si no le va a pasar esto. No. Y aún así, el empleador no podría exigir la firma del finiquito para hacer un pago. Eso te iba a preguntar. Eso, mucha gente cree que es así. Sí. No me pagaron porque no he firmado. Sí. El plazo es para que le es paguen. Es que lo dicen así. Sí. Yo lo he escuchado, lo han dicho. Sí. No, o sea, sí. de no pagarte hasta que no firmes. Es que si no firmas, yo no te puedo pagar. No, eso no es así. Eso la ley no lo dice en ninguna parte. Y por el contrario, pasados los 10 días, y por el sería contrario, el o sea, si el empleador Está va y en dice, falta. no, es que yo le dije que firmara y no firmó, señor, usted tiene que pagar dentro de los 10 días. Poner el finiquito a disposición, que significa poner el pago a disposición. O sea, el empleador, ¿cómo cumpliría? Yo le dije al trabajador, tu finiquito está en la notaría de Juanito Pérez y ahí está tu cheque o en cuanto tú firmes yo te voy a transferir. Pero si usted no firma, yo te voy a pagar igual. Porque mi obligación como empleador es pagar lo que yo tenga que pagar obligatoriamente dentro de ese plazo. Hoy día también existe el finiquito electrónico. Sí. ¿Ya? Que se puede firmar con clave única en la página de dirección del trabajo y también es una manera en que el empleador pueda decir yo puse a disposición el finiquito en el plazo, pero nunca me puedo excusar de no pagar.
es súper importante, y a lo mejor con esto te desvío un poco el tema, pero solo un poquitito. Por un caso personal que me tocó, que una vez me llegó una notificación de la inspección del trabajo, no, del INP, de cotizaciones previsionales, Ujú. pero no pago cotizaciones previsionales de una persona que se había ido del trabajo hacía 5 años, 6 años, eh, porque el finiquito no estaba ingresado en el pago, en Previrreto o en algo así. Aparentemente ese finiquito, si tú le pones fin al contrato de trabajo, sí es fundamental o es importante para otros trámites que tienen que ver o que nacen a través de la relación laboral, como el pago de las previsiones, Ahí, obligaciones súper previsionales. importante tu acotación. Voy a contestar eso, pero también te voy a contar algunas otras consecuencias que tiene. A ver, el empleador, cuando genera el término de una relación laboral, ya sea por despido, o por una renuncia, o por un mutuo acuerdo, tiene que informar esto y dar de baja a ese trabajador en el Mm. sistema. Porque de lo contrario, el Sí. sistema, y el caso que te ocurre a ti, no sabe que ese trabajador ya no sigue trabajando. Pero eso es a lo que voy, que cuando tú lo quieres dar de baja, cuando te notifican, Ujú. te exigen el finiquito. Te exigen Eso no copia del es, finiquito. eso no es legal. Tú la relación laboral la puedes dar de baja con la carta de despido, con el finiquito, porque así como el trabajador no está obligado a firmar un finiquito, tampoco a ti como empleador te pueden exigir un finiquito que no es una cuestión que dependa netamente de ti. Si un trabajador tuyo no quiere firmar el finiquito, eso no te puede perjudicar en que se entienda que esa persona siguió trabajando eternamente. Entonces tú puedes demostrar que ese contrato está terminado con otros documentos. Oye, mira, lo cuento como anécdota. A mí me gustó muchísimo. Sí, Menos mal que tenía una muy buena relación con esa persona y ya se había ido porque renunció y todo lo demás. Pero me costó, tuve que ubicarla, estaba fuera de claro. Santiago para que firmara una declaración No, de todas jurada ante maneras. notario. Porque ninguna de las dos partes teníamos el finiquito por la cantidad de tiempo que había pasado. Y yo estaba en un lío más o menos No, importante. ¿sabes con qué pasa también bastante? Con los seguros. Los seguros de cesantía que no son el seguro de cesantía estatal, sino que los seguros de grandes tiendas, los seguros de banco, no te los activan sin el finiquito. No te los activan con carta de autodespido y no te los activan con la carta de despido. Y eso también obliga a que la persona, aunque no quería firmar el finiquito, lo tenga que Terminé firmar. firmando el finiquito. Porque obviamente si no, no puede Entonces activar el el finiquito seguro. es algo que tenemos que revisar en la legislación, pues. Por eso yo Pues nos digo que complica la vida más que ayudarnos. es que al final, ¿cuál es la gran desventaja del finiquito visto desde el punto de vista del trabajador? Que es un documento que para empezar lo redacta el empleado. Y es lo que nosotros del derecho conocemos como casi un contrato de adhesión. O sea, Claro. yo no tengo capacidad Ninguna de capacidad. modificar. Oiga, no es que sabe que no me gusta esa cláusula, olvídese. Usted revise Firme los nomás. montos y hasta por ahí. Entonces, yo tengo que firmar un documento que tiene una serie de cláusulas donde el empleador, por supuesto que en la normalidad de Se los casos, protege, se se va a protege. proteger absolutamente de que usted me demande de lo Claro, que sea. además hay una desproporción de conocimiento ahí, porque el empleador También, generalmente viene con un finiquito que redactó su abogado y justamente. el empleador ahí tratando de entender lo que dice. Ahora, el legislador tampoco nos ha dejado tanto en desprotección al trabajador porque hoy en día, y digo hoy en día porque es algo que es bastante reciente, existe la reserva de derechos. Y está consignada en el Código del Trabajo y esto no tiene más de 3 años. O sea, la reserva de derechos es algo que ha Sí, existido y que se ha hecho muchas sí. veces, pero era más una cuestión práctica. Hoy Ahora, día existe. ¿cómo se realiza? Porque uno que es más vieja, hace años atrás que no estaba regulado, uno le ponía a mano, cuando te pasaban el fin, me reservo mis derechos y, Y hoy día es igual, ¿ah? y Hoy día firmabas ahí, rayabas para que no te pusieran nada más. ¿Sigue siendo así? sigue siendo así. Ya. Con la diferencia que cuando el finiquito es electrónico, hay un campo en el formulario donde uno marca la opción de reservar derechos y le abre un cuadro en blanco para que uno escriba lo que quiera. Pero sigue siendo a mano, con la diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia hoy día? Es que primero, legalmente, el empleador está obligado a informar en la carta de despido que el trabajador puede hacer una reserva de derechos, cosa que antes no existía. Ah, Y segundo, a raíz de esto, las notarías ya no pueden negar los pagos ni las firmas cuando uno va a hacer una reserva de derechos, cosa que antes ocurría. sí, sí. No puedes escribir nada, entonces No, el no, no. finiquito no es válido. O el empleador decía, no, no, si usted me pone, y eso sigue Sí, ocurriendo, ¿ah? Yo lo sigo escuchando. Si usted escribe eso, yo no le pago. sí. Eso hoy día, con la legislación actual, no debería ocurrir, pero Ese es sí, un sí gran ocurre. tips que estamos aprendiendo contigo. No puede condicionarse el pago de lo que corresponda por el término de relación laboral a la firma del finiquito, No, bajo en ningún ningún caso. concepto. Ahora, otra cosa bien importante, y aquí también la invitación es a que se asesoren con nuestros abogados expertos de Grupo Defensa, porque la reserva de derechos
no basta con escribir me reservo el derecho a demandar. Por favor, eso no lo hagan, porque los tribunales, si bien hoy día la reserva de derechos lo que hace es que todas esas cláusulas que el empleador me puso, yo, entre comillas, Las puedo les cuestionar. resto lo que se llama el poder liberatorio, o sea, que me libera de que me puedan demandar. Pero si yo no soy específico en la reserva, o sea, si yo no digo todo lo que yo no estoy de acuerdo y yo quiero demandar, el poder liberatorio sigue vigente. Importantísimo, entonces. Así que eso es clave. Adentro aquí. Ya, me pasan mi finiquito. Y yo escribo acá, abajito, me reservo el derecho a ejercer mis acciones. Firmo, Carmen Gloria. Si lo pongo así genérico, no surte ningún efecto. No surte ningún efecto, porque lo que jurisprudencialmente se ha pedido es que yo tengo que especificar Ya. Entonces, ¿qué digo, es lo que me necesito reservo mi derecho a ejercer acciones respecto a indemnización, y ahí voy. Ahora, aviso previo. ¿Así? despido injustificado, Sí. me deben el bono el mes de marzo del año 2022. Ya, o sea, puede ser por la causal de despido La o puede ser causal. por los montos que me están pagando. Puede ser por los montos, puede ser por la base de cálculo, que a lo mejor, a ver, algo que es súper común. La gente que le pagan bono de movilización y colación, muchas veces se los dejan afuera en la base de cálculo. A ver, por ejemplo práctico. Yo gano 1.000.000 de pesos y resulta que de ese 1.000.000 de pesos brutos me pagan 80 de movilización y 80 de colación. Muy probablemente el empleador, cuando le calcule el finiquito, no se lo va a calcular por 1.000.000 de pesos, sino que se lo va a calcular por 840. Porque le va a sacar esos dos conceptos. Y esos dos conceptos se incluyen. Eso está Venga, mal. y para él es un ahorrito. Y en 10 años para son casi trabajador 2 un perjuicio. millones de pesos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que yo me puedo reservar el derecho para cobrar la diferencia de años de servicio, de mes de aviso y de otros cálculos por la base de cálculo mal aplicada. Y eso yo lo debo poner en el finiquito. ¿Puedo tomarme un tiempo entonces? Voy a llevar a la notaría hasta el finiquito, digo, me lo voy a llevar para revisarlo con mi Ahí amigo vienen las abogado, voy a presiones, llamar a, pues. mire, voy a ir al grupo de defensa, a llamar a Rodrigo Valdivia y después vengo a firmar. ¿Puedo? Ahí vienen las presiones, pues de poder Claro. puedo, pero eso se da muy poco porque la gente normalmente necesita la plata, necesita su pago rápido, necesita postular otro trabajo o lo llevan a la notaría, oye, firma acá nomás rapidito. Hay también un tema de educación, porque no estamos hablando que son todos trabajadores letrados o que Sí. conocen sus derechos, de repente hay gente vulnerable que no tiene idea, incluso hay gente que no sabe leer ni escribir. Firma Ahora, acá de la nomás. gente que nos está viendo, la recomendación sería, si usted siente que no está de acuerdo con algo, diga, no voy a firmar, Yo- necesito una copia para revisar con don Rodrigo Valdivia en grupo de defensa. Yo voy a Y hacer si una... me dicen, no quiero pasársela, entonces no firmo. Es que si no firma, no paga, es que yo en 10 días más lo voy a demandar con el mismo don Rodrigo Valdivia. Yo voy a hacer una invitación aquí, Carmen Gloria, que nuestros colegas que defienden las empresas probablemente me van a odiar, pero todos firmen con reserva si no pierdo nada. Y la reserva lo más amplia posible. Porque si yo firmo el finiquito con reserva de derecho y me reservo el derecho de todo, así como el finiquito tiene eso, después si yo quiero demandar, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Ya. Pero no Entonces pierdo la ponga, opción. me reservo los derechos respecto a los montos y causales establecidas en el contrato. Mira, la reserva que nosotros le enviamos a los clientes, me reservo el derecho de demandar por despido injustificado, Ah, con el diferencia de detalle, base de detalle. cálculo, vulneración de derechos fundamentales, semana corrida, aunque no tenga semana corrida, bonos, comisiones, Todo. mes de aviso, recargo, todo, lucro cesante, todo. Lo que abunda no daña, dice el dicho. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque al final después yo con ese finiquito puedo tranquilamente tomar la decisión si quiero demandar o no, y no necesariamente voy a tener que demandar todo lo que yo puse Claro, en yo la no voy reserva. a la pelea chica ahí con el pobre notario que no tiene culpa de nada, que No, pase por deje la contrato, reserva ¿no? amplia y con eso, si usted después quiere demandar con calma, lo piensa bien, lo hace o no lo hace. Pero no pierdo la opción de hacerlo. Que eso es lo que... Por eso yo te decía que al final, no es que yo crea que hay que eliminar el finiquito. Lo que hay que eliminar, creo yo, es el hecho de que al firmar un finiquito yo no pueda después hacer una demanda. Porque puede ocurrir, y ocurre, que a me mí dé me cuenta haya... después. No, que incluso me paguen un año de servicio menos. Yo trabajé 10 años de servicio y me pagaron 9 en el finiquito. Y lo firmé y no me di cuenta y no hice reserva de derechos. No puedo cobrar ese año. ¿Por qué? Excepción de finiquito. Claro, la situación además es súper compleja. Entonces porque, nos pasamos un extremo ahí. Pues. Tú estás recibiendo una platita que generalmente va unida al último sueldo del último mes que tú trabajaste. Entonces, ya está terminado el mes. Uno llega al final de mes, todos llegamos así apenas, ¿cierto? Entonces estás sin lucas en el bolsillo. Claro. Hay una platita ahí que está y que te dicen, yujú, aquí está su platita, pero firme, firme. Y uno dice, no firmo,
no como mañana, como pago el arriendo, como pago, etcétera, etcétera, el colegio, todas las cosas. Entonces, pero tengo que reclamar, no estoy de acuerdo, pero si no firmo no me pasan la plata. Y es como un tira y afloja, donde hay Me una presiona. desigualdad de derechos y de postura. Lo presiona absolutamente. Sí. Y lo mismo que necesito el finiquito porque me despidieron, tengo que buscar un trabajo rápido, necesito el finiquito, entonces me veo obligado y no todo el mundo sabe que puede hacer la reserva de derechos, porque no es una cuestión que todo el mundo conozca, Sí. tampoco Ni sabe que no puedes sabe cómo exigir el hacerla. pago, aunque no estés de acuerdo con Entonces la al firma. final, claro, es totalmente, o sea, el derecho laboral existe para equiparar la cancha. Sí. Y esto creo que es una cuestión que no ayuda. Uno escucha más habitualmente, firmé porque no me puedo dar el lujo de estar Claro. 30, 60 días, 90 días, no sé cuánto irá a durar el juicio, 6 meses, ¿y qué hago yo sin plata esos 6 meses? Y a veces también en el finiquito viene incluido el sueldo del mes. Sí, pues eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, Del último mes trabajado. claro. Entonces estás sin ni uno, po. Sin ni uno. Entonces, obviamente esa persona va a ir y va a firmar lo que le digan, porque no tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, por eso esto ya es una cuestión que no existe, así que no crean que actúa así. Pero a mí puede haber, sí me gustaría que eso se quitara porque para no evitar beneficia en nada. estas injusticias, pueden haber denuncias a la inspección por estas malas prácticas. Así que si yo logro probar que, o mi jefe me manda un correo, por ejemplo, no se te va a pagar mientras no firmes el finiquito, o el notario voy y yo lo grabo que me está diciendo, no, si usted no firme, entonces no le puedo pagar nada. Esas malas prácticas, Es que esas presiones indebidas. hay un vacío porque la inspección del trabajo actúa mientras haya relación laboral vigente. Ah, ya ahí está terminada. Entonces Wow. ya está terminada. Yo puedo hacer un reclamo para la inspección del trabajo y en la inspección del trabajo mi empleador va a tener que llevar el finiquito y me lo va a tener que pagar porque si no la van a multar, además del pago del finiquito mismo. Pero no puedo denunciar por esto porque ya la relación laboral está terminada, así que no hay... Revisemos a grosso modo, y sin entrar a lo mejor en muchos detalles, pero ¿qué debiera yo fijarme al leer el finiquito? Me pasaron el finiquito, ¿qué es lo primero que yo debiera mirar? Además de la individualización correcta de las partes que esté firmando Rodrigo y no Carmen Gloria, por ejemplo. Que no es un detalle menor porque al momento de revisar el seguro de cesantía y los mismos seguros bancarios y de tiendas comerciales, si el RUT está mal o hay un nombre mal, probablemente me lo van a rechazar. Recuerden que los seguros privados van a buscar todos los detalles para evitar pagar. Luego de que están ok todos los datos, lo más importante es ver los conceptos que me van a pagar, cosa que yo no necesariamente tengo que saber cuáles son, porque esto supone que yo sepa qué me corresponde a pago dependiendo del tiempo que llevo trabajando y la causal de despido que me aplicaron. Así que también ahí me puedo informar para saber qué me corresponde a pagar. Hay causales que dan derecho a indemnización y otras La única que no. causal que da derecho a indemnización de manera obligatoria por años de servicios es la de necesidades de la empresa. Ninguna otra. ¿Ya? El mes de aviso va a depender si me dieron aviso con 30 días o no. Si me avisaron con 30 días de anticipación, no se paga el mes de aviso, se paga el sueldo de ese mes trabajado. Si no, si me avisaron con efecto inmediato el despido, entonces me da de que pagar el mes de aviso junto a los años de servicio. Y las vacaciones. Esos son los tres conceptos que en un caso de necesidades de la empresa deberían ir. Pero supongamos que me despidieron porque falté 3 días seguidos a trabajar, sin justificación. En el finiquito me van a pagar solamente las vacaciones. Nada No más. de año de servicio, no mes de aviso. Ahora, una cosa, los conceptos. Segundo, la base de cálculo. ¿Con qué monto me están calculando mis indemnizaciones? Y eso yo lo puedo ver si es un despido de una Para que sola seamos bien empresa. español, es cuando dice, por ejemplo, mes por año. ¿Cuánto es el monto que están considerando del mes por año? Si es mi sueldo líquido, mi sueldo bruto, Es mi el sueldo bruto. Es el sueldo bruto. Cuando yo tengo un sueldo fijo, entonces es del último sueldo completo. No de 25 días, no de 30. Cuando tengo un sueldo variable, se promedian los últimos 3 completos. Y me hace un número que ese es mi base de cálculo y con eso me van a calcular las indemnizaciones. ¿Ya? Entonces, ese monto es importante porque podría no estar bien calculado. Vuelvo a que el finiquito lo calcula la empresa. Hoy día muchas empresas ocupan sistemas automáticos, etcétera, pero no pierdo nada en revisar. Yo tengo mis liquidaciones y si no las tengo, pídalas. Para poder ver si está bien o no, porque hay mucha gente que dice, no, es que me entrega liquidaciones hace un año. Bueno, pida las liquidaciones, porque con eso usted va a poder ver si el monto está bien calculado. Y luego de ver el monto y los conceptos, ya puedo saber si mi finiquito está bien pagado o está mal pagado. Y como les decía, si no estoy de acuerdo con la causal, el mismo caso del despido inicial de la empresa o del despido por incumplimiento grave, por haber faltado 3 días, bueno, haga la reserva y tiene todo el derecho de poder demandar. Porque si, por ejemplo, me despidieron por faltar 3 días, pero resulta que esos 3 días yo 2 estuve con licencia, tengo justificación. Entonces puedo después, mediante una demanda, obtener
mis años de servicios que no me pagaron. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando, ayer escuché, yo me reconozco un ignorante total en derecho laboral, lo he dicho varias veces, voy a seguir diciendo, cada vez soy menos ignorante gracias a ti. ¿Las licencias psiquiátricas tienen una prohibición de despido posterior al término de la licencia? Hay un tema ahí que no es solamente para licencias psiquiátricas. Lo que pasa es que dentro de las normas de vulneraciones de derechos hay una que es la de no discriminación. Y específicamente la de no discriminación por motivos de salud. Y hoy día, y hemos tenido nosotros varios fallos favorables en ese sentido, cuando una persona vuelve recién de una licencia y es despedida por ese motivo, cosa que obviamente hay que acreditar en el juicio. Esta es la parte difícil. El despido se entiende que es un despido como represalia o discriminación por motivos de salud. Y ahí hay una sanción que es bastante grave para el empleador. Económicamente es de 6 a 11 sueldos brutos. ¿Cuánto tiene que pasar para considerarse así? A ver, en la experiencia nuestra hemos tenido fallos de el periodo más corto entre licencia y despido, 2 meses. Y también hemos tenido gente que había vuelto 4 años después de una licencia y la despiden inmediatamente. Tengo acaso un cercano que tuvo una Pero licencia por una enfermedad aquí el dato para los empleados, para no dar solamente datos a trabajadores, el dato para el Sí. empleador, si tiene un trabajador con licencia médica extensa, no lo despida apenas vuelva. No lo esté esperando con la carta porque eso probablemente pueda ser considerado un despido discriminatorio. ¿No así cuando son vacaciones? ¿O también Es que hay un periodo lo que también hemos visto post-vacaciones? que a veces pasa que vuelven de la licencia y los esperan y les dicen, ya, tómase las vacaciones. Terminan las vacaciones y los despiden, es lo Sí. mismo. Porque al final yo tengo ahora, no estoy diciendo que siempre en estos casos sea discriminatorio, pero si ese mismo empleador dice, no, es que resulta que, bueno, él tuvo 2 años afuera y en ese tiempo la empresa se reestructuró completamente, Y así ya no que me encaja. ya no tengo dónde usarlo, bueno, eso lo podrá acreditar en el juicio y probablemente le vaya bien. Pero sí hay que tener cuidado porque eso se está acogiendo, los despidos por discriminación por motivos de salud, no solo en las psiquiátricas, sino que cualquier tipo de licencia, puede ser por un tema traumatológico. Sí. El hecho de yo decir, no, sabes que tú te has tomado mucha licencia en el último tiempo, así que no me sirve y te vas. Sí, las enfermedades catastróficas, sí, tengo un Podría... conocido que le pasó y es bastante duro además, Sí. porque eso era como bien inhumano. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya, entonces estamos volviendo a nuestro tema, el finiquito, la forma de ponerle término a la relación laboral, es un documento escrito que debe ser, ya nos enseñaste, uno dice ante notario, pero en realidad es ante un ministro de fe, que puede ser el sindicato, un notario, En la inspección del trabajo. Claro. Esto puedo firmarlo, pero el empleador sigue teniendo igual la obligación de pagarme, aunque yo me niegue a firmarlo, aunque yo repare el finiquito, aunque objete el finiquito, tiene la obligación de pagar que dura 10 días desde que me avisó. Sí, ¿Sí? ahí ese Estoy plazo... pasando el examen, estoy sacando 4 Perfecto. nomás. De Ya, esos 10 días me tienen que pagar, si no me pagan ya estoy fuera de plazo. listo. Y ahí me da acción para demandar. Justamente. Y, ¿en qué me fijo? Que esté bien puesto mi nombre, mi RUT, mi individuación, cuál es la causal que se está invocando, bajo qué base me están pagando, cómo se realizaron los cálculos. Súper importante lo que dijiste, ¿cuál es la causal? Muchas veces la cambian, yo lo he visto, muchas veces. Me despiden por una causal y en el finiquito me ponen otra. Y eso es una cuestión que me puede perjudicar porque si yo después quiero hacer una demanda y resulta que me despidieron por esa la empresa y en el finiquito me pusieron mutuo acuerdo, no es causal de despido. Claro. O me pusieron renuncia. Entonces, fíjense Léalo. bien que la causal que aparece en el finiquito sea la misma que está en la carta de despido. Que coincidan, que no me estén cambiando. O a veces hay mucha gente que me dice, no, es que me despidieron y me dijeron que fuera a firmar el finiquito y decía renuncia. No, pues si a usted lo están despidiendo, eso es un despido. La renuncia, No firme eso. No lo firme. Porque usted no está renunciando, lo están despidiendo y los efectos jurídicos y de pago son distintos. ¿Y qué hago ahí? Porque quedo como en No, el es limbo. que ahí- Voy a trabajar, pero si no voy a trabajar, entonces me va a despedir en 3 días por ausencia. Ahí ni siquiera firmar y lo ideal es dejar A la una inspección. inspección, dejar una Directo a la constancia o inspección. un reclamo de inspección de trabajo, para que yo tenga un respaldo de lo que ocurre. Perfecto. Y sin perjuicio de que yo haya firmado y que haya estampado mi firma en el finiquito, siempre es bueno consultar con un abogado para ver si tengo alguna, me doy cuenta después de que hay algún derecho que no se respetó, De algún todas monto que maneras, no corresponde. siempre infórmense, siempre en grupodefensa.cl están las puertas abiertas para que puedan contactarnos en la página web o también por los otros canales y tomar una decisión informada, no encontrarse luego con que podían hacer algo y lo quisieron hacer, pero como no sabían, no lo hicieron.
Hemos tocado de refilón hacia algunos temas que yo voy anotando porque te quiero preguntar en otra sesión de nuestro podcast para que sigamos aprendiendo contigo, como lo de las vacaciones, como lo de las licencias médicas o a veces las decisiones que siento que me perjudican que toma mi empleador en el trabajo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta tremenda conversación que hemos tenido y que hemos aprendido tanto, y espero que sigamos haciéndolo en el futuro, y quien quiera contactarse directo con Rodrigo Valdivia, un experto en derecho laboral, lo puede hacer a través de grupodefensa.cl. Muchas No, gracias. gracias a ti, Carmen Gloria, por la invitación, y espero que nos vemos en otro Legal Cast. Así será.